Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Aquí estamos un día más en nuestro oficio vespertino desde la Parroquia de la Ascensión, en la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana. El que os habla, el reverendo Miguel Ángel Pino. Damos comienzo a este nuestro último oficio del tiempo litúrgico del Adviento, puesto que mañana por la noche estaremos ya celebrando el nacimiento del Señor y el viernes será la fiesta de la Natividad. Así que a partir del viernes entramos en otro tiempo litúrgico que será el tiempo de la Navidad. Al empezar este oficio y sabiendo que estamos terminando Adviento, me venía a la memoria un texto del evangelista Lucas, el que indagó para poner las cosas en orden y que ya sabía que se habían escrito otras cosas, había tradiciones orales y sobre todo, muy interesante, el evangelista que evidentemente tuvo que, dicen los expertos, probablemente el tiempo que estaba en Jerusalén, mientras Pablo estaba preso, posiblemente se entrevistaría en varias ocasiones con María, la madre de Jesús, porque es el evangelio que más detalles recoge de la infancia de Jesús y más detalles de la misma María. Claro, ¿quién le habría contado sino ella esas cosas que ella experimentó en primera persona? Y este evangelista en el capítulo 2, versículo 7, dice las siguientes palabras. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos. José, María y Jesús. Y cuando iba a empezar este último oficio del tiempo de Adviento, tenía metido en mi mente ese no había lugar para ellos. Y si algo se ha demostrado con creces en este año 2020 y podemos decir en los últimos años, es que pareciera que no hay lugar para Dios. Cada vez más gente ha dejado de creer y cada vez más gente está abandonando la iglesia y se está viviendo completamente de espaldas a Dios. A principios del año 2020 escuchábamos noticias acerca de cómo se están haciendo importantes avances en cuanto al envejecimiento del ser humano. Hay varios millonarios invirtiendo grandes sumas con la fe puesta en que de aquí al año 2035, 2040, no queda tanto, se podrá empezar a hablar de la inmortalidad del hombre. Han llegado a hacer afirmaciones tan, vamos a decir, tan valientes como que llegará un momento en que el hombre morirá por accidente, pero no de muerte natural. Es decir, se está comenzando a hablar de la inmortalidad del hombre. Y daros cuenta que curioso que justo cuando se están planteando ese tipo de cosas, aparece el bichito, el virus, y lo pone todo boca arriba y lo complica todo. Ahora pareciera que hubiera una especie de lucha entre el virus y las vacunas. Baste que se comenzaran a vacunar gente en Inglaterra, siendo la primera nación de Europa después de Rusia, que comienzan a vacunar y surge otro tipo de virus del COVID, una mutación que parece que es muchísimo más infecciosa por lo visto. Ya está comprobado. Hoy ha dicho el ministro de Sanidad inglés que este brote es mucho más infeccioso que el anterior. Entonces, claro, si estamos frente a la Navidad, frente al contacto de los seres queridos, frente al movimiento de coches, etcétera, etcétera, aviones, transportes, aunque desde los gobiernos están instando a que no se viaje, a que no se hagan cenas de más de 6 personas, 10 personas, el miedo terrible es a que haya ahora una nueva tercera ola y que a lo mejor esta sea peor todavía incluso que la primera o la segunda. Lo cierto y verdad, y llama la atención,
que, como digo, se estaba empezando a hablar de la inmortalidad del ser humano a través de la ciencia, y ahora resulta de que con un bichito tan pequeño como es el virus se ha complicado todo en el mundo. Y esto nos habla de la fragilidad humana. Y me recuerda otra vez que cuando María y José fueron a empadronarse a Belén, no había para ellos lugar en el mesón. Y la intención de oración en esta noche es que Jesús sí encuentre lugar en nuestras vidas. Que Jesús sí encuentre lugar en nuestros corazones. Que a donde vayamos, Jesús pueda ir con nosotros. Hermanos, es muy triste la situación mundial en la que vemos cómo se le da la espalda a Dios. Y hoy pensaba, la pregunta del millón que el ser humano se ha hecho durante este tiempo de la pandemia es ¿dónde está Dios? Y a lo mejor la pregunta la tendría que hacer Dios a nosotros y decirnos ¿dónde estáis vosotros? La misma pregunta que Dios le hizo a Adán cuando se escondía de Dios en el huerto del Edén. ¿Dónde estás, Adán? Claro, uno dice, ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿A qué viene la pregunta? La pregunta es para que Adán se preguntara a sí mismo dónde estaba. Escondido. Esa es la realidad. Por eso digo que a lo mejor tendría que ser Dios el que nos preguntara a la humanidad dónde estamos, seres humanos, para que podamos reflexionar realmente dónde estamos. Así que, hermanos, en esta noche, que nuestra intención de oración para todas estas fiestas pueda ser que Jesús sí tenga lugar en nuestras vidas. Amén. Oramos. Padre, en esta noche venimos como cada día con agradecimiento por tantas cosas buenas como tú nos das. Queremos acercarnos a ti como se acercó el Hijo pródigo para recibir ese abrazo de perdón y ese abrazo de transformación. Señor, que podamos sentir en esta noche cómo nos abrazas, cómo nos pones el vestido nuevo, el anillo, las sandalias de cuero y organizas una fiesta. Porque queremos que tú seas el centro de nuestras vidas. Señor Jesucristo, que tú encuentres hoy tu lugar en nuestros corazones, no en un rincón olvidado, sino en el centro de nuestros corazones y de nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará. Amén. Bien, y así comenzamos, hermanos, nuestra liturgia con las palabras de cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza para que, como eres bendito con el debido honor, por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el número 2 de nuestra liturgia, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén.
Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia, con un corazón contrito confesamos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Oramos todos juntos. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas, a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. La lauda del tiempo de Adviento que dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David. Aleluya. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas, gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer hoy el Salmo 145, que se titula Alabanza por la bondad y el poder de Dios, y dice lo siguiente: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. Bueno es el Señor para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Señor, todas tus obras, y tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene el Señor a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. El Señor guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza del Señor proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Bien, hermanos, pues después de este salmo seguimos con nuestro tema. Estamos hablando, recordar, ayer comenzábamos con el tema de Jesús, amigo de las mujeres, y estábamos comentando algunos detalles. Hoy continuamos. Estamos hablando de algunos ejemplos de mujeres y las cosas que sucedieron y cómo Jesús las miraba, las veía. Ayer nos quedamos hablando de otra ocasión en la que se nos dice cómo Jesús corrige en casa de sus amigas Marta y María de Betania esa visión generalizada de la época en la cual la mujer era la que tenía que dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar. En este caso, Marta nos dice el Evangelio que se encontraba afanada
por acoger con todo esmero a Jesús. Ella tenía una muy buena intención, mientras su hermana María parecía que estaba despistada de todas las cosas de la casa porque estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. Cuando Marta le reclama la ayuda de María para realizar sus tareas, pensando que Jesús le va a dar la razón, es decir, va a confirmar la visión que había en esa época, resulta de que la respuesta de Jesús es esta. Jesús le dice: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. La mujer no ha de quedar reducida al servicio de las faenas del hogar. Hay algo mejor y más decisivo a lo que tiene derecho tanto como el hombre, y es a la escucha de la palabra de Dios. En cierta manera, la respuesta de Jesús me recuerda una vez que estábamos en un retiro de matrimonio, lo he contado en alguna ocasión, en algún lugar, en la parroquia seguramente lo habré contado, y es que nos estaban preguntando qué cosas nos preocupaban a los matrimonios, y de pronto salió un hermano colombiano y con toda la parsimonia y la tranquilidad y sin ninguna prisa dijo delante de todos los hermanos: bueno, hermanos, en realidad a mí solamente hay 3 cosas que me preocupan. Entonces la mujer estaba ahí como esperando, ¿no?, a ver qué cosas le preocupaban a este hombre. La mujer estaba ahí como con la curiosidad, ¿no? Y el hombre se quedó así como pensativo, sin ninguna prisa. Y de pronto dijo: bueno, en realidad 3 no, a mí hay 2 cosas que me preocupan, nada más. Entonces todo el mundo esperando a ver qué eran las 2 cosas, todo el mundo ahí esperando. Y de pronto dice: bueno, la verdad es que a mí en realidad 2 no, a mí hay una sola que me preocupe. Y entonces la mujer estaba ahí esperando, como diciendo: pues ¿será posible que a mi marido hay algo que le preocupe? Ya ahí estábamos diciendo, a ver por dónde sale este colombiano. Y de pronto ya la suelta y dice: bueno, pensándolo mejor, en realidad a mí no hay nada que me preocupe. Y entonces la mujer, que ya no podía callarse más, dice: lo sabía. Yo sabía que es que a este hombre no hay nada que le preocupe, no le preocupa nada. Bueno, pues yo creo que la respuesta de Jesús es parecida, ¿no? Dice: en realidad hay pocas cosas. Y dice: bueno, en realidad una sola. Y esa precisamente, esa sola, es la que ha escogido la parte buena. Y quiero que nos quedemos con esto en esta noche, hermano. La parte buena no es otra que la escucha de la palabra de Dios. Abrir nuestros oídos para que Jesús nos pueda hablar de una manera personal a cada uno de nosotros. Jesús está reaccionando también realmente con valentía frente al doble criterio de moralidad que se usaba en esa época para enjuiciar de manera desigual al varón y a la mujer. Me estoy refiriendo a una escena que realmente es cautivadora, maravillosa, en la cual traen a Jesús a una mujer sorprendida mientras estaba teniendo relaciones sexuales con un hombre. Ya de entrada llama la atención que traen a la mujer y no traen al hombre. Es decir, piensan que la que está cometiendo pecado es la mujer, mientras que el hombre pues pareciera que no. No se dice nada del varón, y esto ya resulta extraño, y aquí ya estamos viendo que no se trata por igual al hombre que a la mujer, lo cual no tiene nada que ver con lo que la Escritura dice. Pero, hermanos y hermanas, tristemente era lo que ocurría en esa sociedad machista, no podemos llamarla de otra manera. Se está humillando y condenando a la mujer por deshonrar a su familia. Pero, mientras tanto, del varón no se habla nada. Aunque paradójicamente, aquí está la cosa curiosa, resulta que la Torá, el Pentateuco, a quien le exige es a él. Le exige que no puede poseer ni desear a una mujer que ya pertenece a otro. Es lo que dice la ley para el varón. Entonces, ¿qué ocurre? Que al dar la ley se piensa en los varones como los verdaderos responsables de la sociedad. Pero luego, al reprimir el delito, a quien se castiga con dureza resulta de que es a las mujeres. Esto es lo que nos enseña esta historia. Entonces Jesús realmente, hermano y hermana, no soporta esta hipocresía social que se construye por los mismos varones. La ley del embudo, ancha para ellos y estrecha
para las mujeres, algo que a día de hoy sigue sobreviviendo. Y la realidad, hermanos, la verdad es que no es verdad que la mujer sea más culpable que el hombre, porque fijaros lo que dice la Escritura: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Son las palabras de Jesús. ¿Y qué sucede? Y aquí aparece otra cuestión llamativa. Lo que sucede es que, empezando por los más mayores, los que habían acusado van retirándose de uno a uno, posiblemente avergonzados por el desafío de Jesús. Daros cuenta de que la historia se cuenta diciendo que Jesús estaba en el suelo dibujando en la arena, escribiendo en la arena. ¿Qué estaba escribiendo? Bueno, hay algunos que le echan imaginación y dicen, posiblemente, a lo mejor Jesús lo que estaba haciendo era escribir el nombre de los pecados cometidos por la gente que estaban allí. Es como que dijera, por ejemplo, imagínate, robo, y allí hay alguien que sabía que había robado y que había robado, y entonces de pronto lee que pone Jesús, robo. Diría la persona, mejor me voy antes de que ponga al lado Julián, el que ha robado es Julián. Entonces, antes de que me descubran que yo soy un ladrón, me marcho. Pero todavía más, posiblemente, como dicen los eruditos, saben que ellos son los más responsables de los adulterios que se cometen en aquellos pueblos. Acordaros la ingente cantidad de prostitutas que hay, a las que si el varón que iba a por su servicio era casado, pues te puedes imaginar que el hombre estaba adulterando, lógicamente, si se acostaba con una prostituta. Así que la conclusión es conmovedora. La mujer se ha quedado quieta allí, ha visto la muerte de cerca. Daros cuenta de que cuando apedreaban no lo hacían con piedritas del río chiquititas. Las piedras con las que se apedreaba, no penséis que eran así. Las piedras con las que se apedreaban ya estaban en unos determinados lugares y eran del tamaño de la mano. Claro, a ti te pegan una pedrada con una piedra del tamaño de la mano y te pegan en la cabeza, pues cuando te peguen 5 piedras como esta, a la sexta ya te han matado. Y si luego te tiran por todo el cuerpo, pues calcula, ¿no? Es decir, que la muerte era muy, muy posible y muy rápida. No penséis que se pasaban el día entero pegándole pedradas. ¿Qué ocurre? Pues que allí está la mujer. La mujer no se ha movido, muerta de miedo seguramente, humillada, despreciada, avergonzada. Y Jesús termina finalmente quedándose a solas con ella. Y ahora seguramente Jesús la miraría con ternura, expresándole todo su respeto y todo su cariño. Acordaros, había sido encontrada en el acto del adulterio. Era una pecadora de verdad. Pero mira cómo la trata Jesús. Y entonces Jesús le dice, mujer, ¿nadie te condena? ¿Nadie te ha condenado? Esa mujer que acaba de escapar de la muerte le responde atemorizada, nadie, Señor. Las palabras de Jesús son inolvidables. Nunca las podrían escuchar los varones adúlteros porque ya se habían retirado, irritados y descubiertos. Solo aquella mujer abatida, cuando le dice, tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Aquella mujer no necesita más condenas, Jesús confía en ella, quiere para ella lo mejor y la anima a no pecar. Pero, y este es el punto que no podemos olvidar, de los labios de Jesús en ningún momento brota ninguna condena. Jesús no condena. A los religiosos nos puede encantar condenar a los demás, juzgar a los demás, enjuiciar a los demás, hablar mal de los demás. Pero no así nuestro Maestro Jesús, que no la condena y le dice que se vaya y que no peque más. La mirada de Jesús, hermano, es una mirada diferente. Y las mujeres se dan cuenta de eso. Él las ve entre sus oyentes, cubiertas por su velo, pero las tiene en cuenta también cuando comunica su mensaje. A lo mejor hemos leído los evangelios con
nuestra cultura machista y no hemos caído en la cuenta del detalle de cómo Jesús las señala. Y ahora lo vamos a ver, vamos a darnos cuenta que Jesús realmente las estaba poniendo en medio, señalándolas y hablando bien de ellas. Fijaros qué curioso. Al hablar a la gente de la solicitud de Dios por sus criaturas, Jesús les hace mirar las aves del cielo, que dice: no siembran, ni cosechan, ni recogen en granero, y vuestro Padre del cielo las alimenta. Los hombres que solían salir a trabajar al campo entienden muy bien de lo que está hablando Jesús. Pero ahora fijaros lo que dice. Sí, se escucha música, me decís que se escucha música, pero es el vecino y aquí no puedo hacer nada, lo siento, espero que no salga nada desagradable. A continuación de hablar de esas aves del cielo, Jesús empieza a hablar de los lirios del campo, que no se fatigan, no hilan, pero dicen: ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Claro, las mujeres eran las que pasaban horas hilando, tejiendo la ropa de la familia en los patios de sus casas, y ellas, cuando Jesús dice esto, pues lo entienden a la perfección. Con una sensibilidad nada habitual en una sociedad patriarcal, Jesús tiene la costumbre de hablar explícitamente de las mujeres, haciéndolas visibles y poniendo de relieve su actuación. Por ejemplo, se nos habla la parábola del amigo impertinente, que con su insistencia logra ser escuchado por su vecino, pero al mismo tiempo se cuenta la parábola de la viuda inoportuna, que reclama tenazmente sus derechos hasta conseguir que el juez le haga justicia. Jesús nos encierra en un lenguaje, vamos a decir, androcéntrico, o sea, en un lenguaje que pone al hombre en medio, al hombre como varón me refiero, considerándolo todo desde la perspectiva del varón, sino que también se pone en el lugar de las mujeres, haciéndolas protagonistas de sus parábolas. Por ejemplo, nos narra la parábola del sembrador, que sale a sembrar su semilla, pero también nos habla de la mujer que introduce levadura en la masa de harina. Y claro, las mujeres se lo agradecen. ¿Por qué? Porque por fin alguien está acordándose del trabajo que hacen ellas. Telar, hacer el pan. Jesús no solamente habla de la siembra, trabajo de suma importancia entre aquellos campesinos, también habla de cómo las mujeres antes del amanecer se ponen a hacer el pan para que todos puedan comer pan en ese día. Así que qué cercanos sienten las mujeres a Jesús y cómo les ayuda a acoger su mensaje. Dios está haciendo algo parecido a lo que ellas hacen a elaborar el pan. Está introduciendo en el mundo una fuerza transformadora. Fijaros qué curioso. Hay una parábola que sorprende tal vez de una manera especial. Aquí vamos a entrar en otras profundidades muy interesantes. Jesús quería que todos compartieran una convicción muy personal de él, una convicción de Jesús. Y es que Dios siente a los que viven perdidos como algo tan suyo que no va a descansar hasta recuperarlos. Repito, para que entendamos la idea. Dios siente a los que viven perdidos como algo tan suyo que no va a descansar hasta recuperarlos. Por eso habla de ese padre bueno, conmovedor, que sale del pueblo a abrazar a su hijo perdido. Orábamos así al comenzar nuestro oficio hoy. Nos habla también de un pastor que no para hasta encontrar su oveja perdida. Pero, fijaros el detalle, también habla de una mujer angustiada que va a barrer con cuidado toda su casa hasta encontrar la monedita de plata que se le había perdido. Hasta aquí todos sabemos la historia, ¿verdad? Ahora vamos a añadir un detalle. Cuando Jesús habla en parábolas, dice: el reino de los cielos es como un padre, es como un pastor. Y entonces uno se pregunta, cuando hablábamos de Jesús como el poeta de la compasión, se pregunta: ¿acaso será Dios ese padre? ¿Acaso será Dios
ese pastor. No sé si os acordáis. Bueno, ahora tenemos la música de discoteca al fondo. Si veis que de pronto empiezo yo a moverme ya un poco también, no os extrañe porque tengo la música detrás. Bueno, espero que vosotros os podáis concentrar porque yo estoy tratando de concentrarme. Abro un pequeño paréntesis. Cuando yo era pastor en un pueblo de Sevilla, la vez que peor lo he pasado con algo así es que se nos ocurrió un día de verano, se nos ocurrió hacer la reunión en el patio de una casa, pero no sabíamos que ese domingo por la tarde era la final de la Copa de Europa del Real Madrid y al vecino se le había ocurrido la idea de poner su televisor a toda pastilla con la final de la Copa de Europa del Real Madrid. Y yo tuve que predicar escuchando la retransmisión y todos sabéis, los que son de mi parroquia saben de qué equipo soy yo, así que si pude superar aquello, lo de hoy creo que lo supero. Espero que vosotros lo superéis. Bueno, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Será Dios como ese padre bueno? ¿Será Dios como ese pastor? Pero claro, el problema es cómo se le puede ocurrir a Jesús hablar de esta pobre mujer. Porque claro, ya se sabe, las mujeres son así, pierden cosas, luego lo revuelven todo, barren la casa. Entonces, daros cuenta de lo que está planteando Jesús. Jesús está planteando que esa mujer barriendo su casa es una metáfora digna del amor de Dios por los perdidos. No es solo en sus parábolas. Jesús va a aprovechar cualquier situación para presentar a las mujeres como modelo de fe, como modelo de generosidad o entrega desinteresada. Cosa que de los hombres no habla, pero de las mujeres sí. Como esa pobre viuda, o una enferma crónica, o una madre pagana desesperada, que sirven de ejemplo para que lo podamos seguir todos nosotros. Marcos nos plantea una escena conmovedora, muy sencilla, muy simple, pero que tiene una lección tremenda. Nos habla de una pobre viuda. Una pobre viuda está acercándose de manera callada, silenciosa, a uno de los 13 cepillos, no cepillos de barrer, sino los cepillos donde se echaba la ofrenda en el templo, en lo que era el recinto del templo, que no estaba lejos del patio de las mujeres. Ahí se encuentran muchos ricos depositando sus ofrendas, grandes cantidades, importantes cantidades. Y esa mujer viuda, casi avergonzada, llega, echa 2 moneditas de cobre, las más pequeñas que circulan en Jerusalén. Su gesto no había sido observado por nadie. Nadie se da cuenta. Pero hay alguien que estaba frente a los cepillos mirando cómo la gente echaba sus ofrendas. Ese era Jesús. Y de pronto Jesús se conmueve de una manera impresionante, llama a sus discípulos porque les quiere enseñar algo que pueden aprender de la gente pobre. Y es que lo que tienen que aprender es que se puede dar algo más que las sobras. Jesús dice, esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque ha echado todo lo que tenía para vivir. La entrega callada y completa de esta mujer es para Jesús un ejemplo preclaro de generosidad, de renuncia a todos los bienes, que es lo primero que le pide Jesús a quien quiera ser discípulo suyo. Y esta mujer lo hace por voluntad propia, nadie se lo tiene que pedir, ella lo hace. En otro relato aparece una mujer enferma que se acerca tímidamente a Jesús con la esperanza de poder curada de su mal con tan solo tocar su manto. Es otra historia preciosa que sabemos, hay una canción maravillosa por ahí que habla de este pasaje. No se conoce su nombre, no se conoce su vida, probablemente siempre ha sido así, callada, tímida. Lleva una enfermedad que recordar que el flujo de sangre hacía que la mujer fuera impura. Por lo tanto, llevaba años en ese estado de impureza, según ella y según la ley, alejada de Dios por ese estado de impureza precisamente. No solo eso, sino que en la búsqueda de ser sanada, de una vida más digna, se gasta todo lo que tiene en médicos.
Y ahora cuando se acerca a Jesús, está sola, está callada, está arruinada, está sin futuro. Solo tiene una cosa: la fe de que si toca el manto de Jesús puede quedar sanada. Y efectivamente, ella se abre camino entre la multitud y de pronto Jesús desea saber quién ha tocado su manto. ¿Quién le ha tocado? No es que Jesús sienta temor de que una mujer impura le haya contaminado. Lo que desea es que esta mujer no marche avergonzada. Ha de vivir con dignidad. Es parecido a como cuando llegó el hijo pródigo y lo primero que hizo el padre fue que le pusieran un vestido nuevo, que le pusieran el anillo que le daba la dignidad de hijo y que le pusieran las sandalias de cuero, delante de todos, para que se dieran cuenta todos que ahora su hijo volvía a tener la dignidad primera de ser un hijo suyo. Aquí Jesús está haciendo lo mismo, quiere que la persona que ha sido sanada quede dignificada delante de todos los que están allí. Lo que ha hecho no es algo indecoroso, es una prueba de fe. Cuando ella, dice la Escritura, lo confiesa todo, atemorizada y temblorosa, Jesús, con un afecto y un cariño impresionante, le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Así que la actuación de esta mujer es un ejemplo de esa fe que echa en falta entre algunos de sus seguidores más cercanos. Una mujer. Más sorprendente es todavía el caso de una mujer desconocida de la región pagana de Tiro. Esta mujer tenía a su hija no solamente enferma, sino además desquiciada, vivía poseída por un espíritu inmundo. Angustiadas, busca a Jesús, se acerca a él, se echa a sus pies y le ruega una y otra vez que libere a su hija de aquel demonio. La respuesta de Jesús llama la atención. Evidentemente Jesús respondió en su sabiduría y que él conocía los pensamientos y los corazones de las personas, porque Jesús responde con una frialdad inesperada. Y entonces él le responde que se siente enviado a las ovejas perdidas de Israel, que no se puede dedicar ahora a los paganos. Entonces dice estas palabras: espera primero que se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Los perritos no son parte de la familia, no se sientan a la mesa con los hijos de casa, sino que están bajo la mesa. La mujer no se ofende, lo que pide no es injusto, no está buscando nada para sí misma. Lo único que desea es ver a esa hija que está poseída ser liberada de ese tormento tan terrible. Retornando entonces a la imagen que emplea Jesús, ella le hace una réplica muy inteligente y muy confiada. Y ella le dice estas palabras a Jesús, le dice: sí, Señor, pero también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Su hija se contentaría con las migajas y desperdicios caídos de la mesa. De pronto Jesús lo comprende todo. La voluntad de esta mujer coincide con la voluntad de Dios, que no quiere ver sufrir a nadie. Así que Jesús se queda conmovido y admirado por esa confianza. Y entonces le dice a la mujer: mujer, grande es tu fe, que suceda como tú quieras. La fe grande, entonces, daros cuenta del detalle tan curioso. Una mujer y una mujer pagana. Y resulta que dice Jesús: mujer, grande es tu fe. Si eso lo contrastamos, la fe grande de esa mujer, como un ejemplo, para esos discípulos suyos, que resulta que lo que tenían era una fe pequeña. Curioso, ¿verdad? Pero lo sorprendente es que el mismo Jesús se deja enseñar y convencer por esa mujer. Es decir, la mujer tiene razón. El sufrimiento humano no conoce fronteras, pues está presente en todos los pueblos y en todas las religiones. Aunque su misión se limite a Israel, la compasión de Dios ha de ser experimentada por todos sus hijos e hijas. En contra de todo lo imaginable, según el relato, resulta de que esta mujer pagana ayuda a Jesús a comprender mejor su situación. Bueno, me recuerdo de otra mujer
la mujer que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 4, la famosa mujer samaritana, y ahí no voy a entrar en profundidades, pero solamente quiero hacer una pequeña mención de que daros cuenta de que cuando uno lee el capítulo 4 del Evangelio de Juan y en los primeros versículos se nos dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria y ahora después se queda en ese pozo y de pronto aparece esa mujer que había tenido 5 maridos, que con el que estaba ahora no era su marido, o sea, estaba viviendo en una situación de concubinato o adulterio. Y resulta que uno escucha el mensaje de Jesús a esa mujer, donde dice cosas tan maravillosas y tan profundas como que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O como cuando habla de que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O como cuando habla de si conocierais el don de Dios y quien te dice dame de beber, tú le pedirías agua viva. En fin, el capítulo 4 es un capítulo para estar unas pocas de horas hablando cosas. Solamente quiero mencionar, Jesús ese mensaje tan maravilloso se lo está contando en privado a una mujer y además samaritana. Esto nos debería de hacer pensar. Y estamos hablando, hermanos, de que históricamente, en los tiempos de Jesús, ese lugar era un lugar de dominación masculina. La experiencia que Jesús había tenido de Dios Padre, como defensor de los últimos, con la fe en la llegada de su reinado, llevan a Jesús a comportarse de tal manera que su forma de actuar va a poner en crisis costumbres, tradiciones y prácticas que oprimían a la mujer. Jesús no puede suprimir el carácter patriarcal abrumador de esa sociedad, es prácticamente imposible, pero sin embargo va a introducir unas bases nuevas, una actitud capaz de despatriarcalizar esa sociedad. Nadie puede, en nombre de Dios, defender o justificar la prepotencia de los varones ni el sometimiento de las mujeres a su poder patriarcal. Jesús ve a todos como personas igualmente responsables ante Dios. Nunca le va a hablar a nadie a partir de su función de hombre, de varón o de mujer. No vamos a encontrar exhortaciones para concretar los deberes de los varones por una parte y los deberes de las mujeres por otra, como si es corriente entre los rabinos judíos y como ocurrirá después en las primeras comunidades cristianas, cuando se van a reglamentar los deberes domésticos del varón y especialmente de la mujer. Jesús llama a todos, a hombres, a mujeres, a vivir como hijos, como hijas del Padre, sin proponer una especie de segunda moral más específica y exclusiva para mujeres y otra para varones. Probablemente lo que más hace sufrir a las mujeres en ese tiempo no es vivir al servicio de su esposo y de sus hijos, sino saber que en cualquier momento su esposo la va a poder repudiar abandonándola a su suerte. Este derecho del varón se basa nada menos que en la ley. Si resulta que la mujer no halla gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que no le agrada, le redactará un acta de repudio, se lo pondrá en la mano y la echará de casa. Cuando uno lee motivos suficientes por los cuales poder hacer eso en boca de rabinos importantes de la época de Jesús, como era el caso de Hillel, por ejemplo, uno de los motivos era simplemente que si a la mujer se le quemaba la comida, el hombre tenía derecho a poderla repudiar. Imaginaros la situación, cómo vivirían las mujeres. Al parecer, de hecho, en tiempos de Jesús esta era una postura que se estaba imponiendo. Más tarde, el famoso Rabí Akiva dará un paso más. Para repudiar a la esposa, basta que al marido le guste más otra mujer. Mientras los dos varones discutían, las mujeres no podían alzar su voz para defender sus derechos. En algún momento el planteamiento de lo que estaba pasando llega a Jesús
y le hacen la pregunta: ¿puede el marido repudiar a la mujer? La pregunta es totalmente machista, porque no está diciendo que la mujer puede repudiar a su esposo. El punto aquí era que el marido es el que tiene el derecho de poder repudiar, la mujer no. La mujer lo sufría en silencio. Y claro, Jesús les sorprende a todos con su respuesta. Las mujeres que lo están escuchando yo creo que ni se lo creerían. Según Jesús, si el repudio está en la ley es por la dureza de corazón de los varones y su actitud machista, pero el proyecto original de Dios no fue un matrimonio patriarcal. Dios ha creado al varón y a la mujer para que sean una sola carne, como personas llamadas a compartir su intimidad y su vida entera en comunión total. Por eso aquellas famosas palabras de lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No sabemos cuándo ni cómo fue. Quiero referiros, para ir ya terminando, un episodio que nos relatan los evangelios, significativo en la vida de Jesús. Resulta que cuando después de romper con su familia, Jesús se encuentra rodeado de un grupo de seguidores sentados en corro a su alrededor, formando con él un grupo bien definido. Había mujeres y había hombres sentados, sin ningún tipo de superioridad de unos sobre los otros, sin nadie que elevara su autoridad sobre los demás. Todos estaban escuchando su palabra y buscando juntos la voluntad de Dios. De pronto le avisan a Jesús que han llegado su madre y sus hermanos con la intención de llevárselo, porque piensan que Jesús está loco, que Jesús está fuera de sí. Se quedan fuera, tal vez para no mezclarse con ese grupo extraño que rodea a su pariente, mirando en torno suyo, como era tal vez su costumbre, y contemplando a quienes considera ya su nueva familia. Jesús responde de esta manera. Jesús dice aquellas palabras famosas, dice: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que, si os dais cuenta, en esta nueva familia de sus seguidores no hay padres, solo el del cielo. Nadie ha de ocupar su lugar. En el reino de Dios no es posible reproducir las relaciones patriarcales. Todos han de sentarse en corro en torno a Jesús, renunciando al poder y al dominio sobre los demás para vivir al servicio de los más débiles y de los indefensos. En otra ocasión, Jesús viene a decir prácticamente lo mismo. Los discípulos han dejado su casa, han dejado también hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, han dejado sus tierras, fuente de su subsistencia, su trabajo, su seguridad. Es decir, se han quedado sin nadie, se han quedado sin nada. Y claro, viene la pregunta del millón: ¿qué recibirán? ¿Qué recibirán? Y esta es la preocupación de Pedro. Y Jesús le responde. Jesús le dice: nadie quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora, en el presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos. Y en el futuro, vida eterna. Los seguidores de Jesús encontrarán un nuevo hogar y una nueva familia. 100 hermanos y hermanas, 100 madres, pero aquí está el detalle. A lo mejor se nos ha pasado por alto y lo hemos leído posiblemente cientos o miles de veces. Jesús no dice que encontrarán padres, porque nadie ejercerá sobre ellos una autoridad dominante. Lo siento por los que nos consideramos padres dominantes, porque hoy se nos está cayendo completamente el edificio. Ha de desaparecer ese padre entendido de manera patriarcal, es decir, el varón dominador, el amo que se impone desde arriba, el señor que mantiene sometidos a la mujer, a los hijos. En la nueva familia de Jesús, todos comparten vida y amor fraterno. Los varones, entonces, podemos decirlo así, perdemos poder, las mujeres ganan dignidad. Para acoger el reino del Padre hay que ir creando hermanos y hermanas, un espacio de vida fraterna,
sin dominación masculina. Esa es la voluntad de Jesús. En otro lugar se nos transmite también unas palabras en las que Jesús ofrece una justificación de esta ausencia de padre en su movimiento. Fijaros, en un texto fuertemente antijerárquico, donde pide a sus seguidores que no se conviertan en un grupo dirigido por sabios rabinos, padres autoritarios o dirigentes elevados sobre los demás. Y entonces dice Jesús estas palabras: vosotros no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois hermanos. Ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. Nadie puede llamarse ni ser padre en la comunidad de Jesús, solo Dios. Jesús lo llama padre no para legitimar estructuras patriarcales de poder en la tierra, sino precisamente para impedir que entre los suyos alguien pretenda reivindicar la autoridad del Padre, reservada exclusivamente a Dios. Así que, hermanos, hermanas, cuando el poder patriarcal desaparece, hacen su aparición los niños. Ellos son, junto a las mujeres, los más débiles, los más pequeños de la familia, los menos poderosos y los más necesitados de amor. Según Jesús, ellos son los que han de ocupar el centro en el reino de Dios. En la sociedad judía, los niños eran signo de bendición de Dios, pero solo eran importantes cuando alcanzaban la edad para cumplir la ley y tomar parte en el mundo de los adultos. Las niñas no son importantes nunca, mientras no tengan hijos y, a ser posible, varones. O sea que si tenías hijas tampoco te servía. Jesús va a sugerir a sus discípulos, nos sugiere a nosotros, discípulos suyos, un mundo nuevo y diferente. Hay otro relato que se recoge en Marcos, que habla cómo los discípulos varones van discutiendo sobre el reparto de poderes y autoridad. Y Jesús va a hacer un gesto llamativo para que se les grabe bien cómo entiende él su comunidad de discípulos o seguidores. Lo importante no es ser el primero o el mayor, sino vivir como el último, sirviendo a todos. Y dice Jesús estas palabras, que no se nos olviden: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Jesús toma luego a un niño, lo pone en medio del grupo en señal de autoridad. Lo estrecha entre sus brazos con cariño, como si quisiera regalarle su propia autoridad. Los discípulos no saben ni qué pensar de todo aquello. Y Jesús lo explica en pocas palabras. Jesús dice: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me está recibiendo a mí. Y el que me reciba a mí, no me está recibiendo a mí, sino a aquel que me ha enviado. Así que, hermanos y hermanas, en el movimiento de Jesús son los niños los que en su pequeñez tienen autoridad. Son los más importantes y han de ocupar el centro, porque son los más necesitados de cuidado y de amor. Los demás, los grandes, los poderosos, empiezan a ser importantes cuando se ponen a servir a los pequeños y a los débiles. Por último, otra escena donde Jesús nos manifiesta su pensamiento con más claridad. Le están presentando a Jesús unos niños y unas niñas. Si es un hombre de Dios, les contagiará algo de su fuerza y su espíritu. Los discípulos que quieren mandar e imponer su autoridad tratan de impedir que se acerquen a Jesús. Y la reacción de Jesús es inmediata. Enfadado, rechaza la actuación de sus discípulos y les dice: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. A continuación, Jesús realiza un gesto muy suyo, que no es otro que abrazar a los niños, a las niñas, con cariño, comunicándoles su vida y recibiendo de ellos su ternura y su alegría. Luego impondrá sus manos sobre sus cabezas para bendecirlos, para que crezcan y vivan sanos. Los está bendiciendo como el Creador bendecía todo al comienzo de la vida. En resumidas cuentas, hermanos y hermanas, el movimiento de Jesús, la Iglesia del Señor,
que estamos para preparar y anticipar el reino de Dios, no tenemos que ser un grupo dirigido por hombres fuertes que se imponen a los demás desde arriba. Tenemos que ser más bien como una comunidad de niños que no se imponen a nadie, que entran en el reino solo porque necesitan cuidado y amor. Una comunidad donde hay mujeres y hombres que al estilo de Jesús saben abrazar, saben bendecir, saben cuidar a los más débiles y pequeños. En el reino de Dios, la vida se difunde no desde la imposición de los grandes como se hacía en los países, sino desde la acogida a los pequeños. Donde estos se convierten en el centro de la vida, ahí está llegando el reino de Dios. Y esto fue probablemente una de las grandes intuiciones de Jesús. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Vamos a seguir el próximo día con un tema muy apasionante todavía con las mujeres, hablando de cómo, y que nos quede claro, ojalá que nos pueda quedar claro y yo me pueda explicar bien, y podamos encontrar el asentamiento bíblico, cómo las mujeres siguieron a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Ya lo hemos dicho, no le abandonaron ni en el momento de su ejecución. Escucharon su mensaje, aprendieron de él, le seguían de cerca, lo mismo que los llamados discípulos varones. Así que, hermanos, estas seguidoras de Jesús, ya es hora, ya es tiempo, ya es el momento de que les reconozcamos su verdadero nombre y les digamos lo que realmente eran: discípulas de Jesús al mismo nivel que los discípulos hombres de Jesús. Eso es realmente lo que sucedió y eso es lo que nosotros tenemos que entender hoy y aprender y traerlo y ponerlo en el centro. Así que, hermanos, hoy, un día antes de la celebración del calendario litúrgico del nacimiento de Jesús, mañana será el nacimiento de Jesús, día 24, yo no me puedo marchar sin, por eso he dejado 5 minutitos, no me puedo marchar sin recordar que la mejor y primer discípula del Señor, ¿sabéis quién fue? María, la madre de Jesús, de la cual se nos cuenta que guardaba todas las cosas que Jesús hablaba en su corazón, de la cual se nos cuenta, ya veremos, sabéis, habéis escuchado cómo las mujeres no podían salir de su casa. Yo no sé si alguien se ha parado a pensar que María, con una edad muy joven, probablemente, dicen los expertos, entre 15 o 16 años es cuando nacería Jesús, cuando ella tenía 15 o 16 años, imaginaros, una niña tan joven, y se fue por las montañas de Judea para visitar a su prima, ella sola, por esos caminos llenos de delincuentes, por esos caminos. O sea, ¿era valiente María? María, las mujeres que no podían salir de su casa, etcétera, etcétera. Y ahí se presentó en casa de su prima, ahí estuvo con ella 3 meses. Hoy faltaría un día. Aquellas mujeres que habéis tenido hijos, podéis poneros más en situación, muchísimo más que nosotros los hombres. Aunque también el papel nuestro de los hombres, como San José, el de esperar al hijo y ese temor de que todo salga bien, de que el niño salga bien, pero sobre todo, entiendo que sobre todo lo más importante para el hombre es que su esposa salga bien de un trance de estas características. Entonces ahí estaba San José y fijaros lo que se le ocurrió: montarse en el burrito e irse por esos caminos pedregosos y horribles cuando le faltaban unos días para parir e irse a Belén. Los dos solos enfrentando el nacimiento de Jesús. El gran misterio, el misterio de la encarnación. Jesús, el Verbo hecho carne, por obra del Espíritu Santo, en el vientre de María. Imaginaros las que sois mujeres, ese intercambio de la sangre del niño y la madre a través de la placenta, ese alimentar la madre a ese niño a través de la placenta, esa conexión tan maravillosa que significa cuando una mujer está embarazada de su hijo,
es una de las cosas más maravillosas de la vida. Y si encima ese hijo que iba en su vientre no era otro que Dios mismo, pues podéis imaginaros lo maravilloso que pudo ser ese embarazo. Así que, hermanos, esa mujer que fue la primera creyente, cuando el ángel la visitó y le dijo lo que iba a pasar, y ella respondió al ángel: ¿y cómo será esto si no he conocido varón? Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y ahí apareció esa frase tan maravillosa de: porque no hay nada imposible para Dios. La misma frase que escuchó Sara cuando quedó embarazada de Isaac. No hay nada imposible para Dios. María, la primera discípula, la primera creyente, la primera mujer de fe. La primera que recibió la palabra de Dios diciéndole: no hay nada imposible para Dios. Y aquella que guardaba todas las cosas que Jesús decía en su corazón. Aquella madre que estaba al pie de la cruz viendo cómo su hijo moría. En los evangelios no se nos cuenta nada de cómo sería cuando María, la madre de Jesús, pudo ver a su hijo resucitado. Pero que lo vio, realmente lo vio resucitado, aunque no lo mencionen los evangelios. Pero ahí estaba María. Así que, hermanos, que en esta noche le podamos decir al Señor, que podamos seguir el ejemplo de esa mujer y de otras mujeres que fueron fieles discípulas del Señor. Así que, hermano, yo creo que ha llegado la hora de reivindicar el papel de la mujer en la Iglesia. Y yo creo firmemente que cuanto más la mujer pueda ocupar el espacio que le corresponde dignamente, mejor va a irle también a la misma Iglesia. Nos veremos en los próximos días. Ya mañana empezamos con las fiestas navideñas y el siguiente estudio posiblemente lo haremos ya el lunes que viene. Estamos a miércoles, ya hasta el lunes que viene. Todo este fin de semana está lleno de fiestas. El lunes que viene continuaremos con la tercera parte y vamos a hablar más en profundidad de las mujeres como discípulas de Jesús. Amén. Y ahora continuamos nuestro oficio. Decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Vamos a hacer todos juntos la oración que nuestro Maestro Divino nos enseñó. Así que oramos diciendo: Señor, apiádate de nosotros. Cristo, apiádate de nosotros. Señor, apiádate de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía ha hecho un día solo, y ha mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, ¿veis las velitas que tengo allí detrás?
que han sido las diferentes semanas de Adviento que hemos estado celebrando, 6 semanas en total. Apagaremos las velas y ya la próxima vez que nos encontremos estaremos en tiempos de Navidad, así que ya no tendremos las velas de Adviento y comenzaremos otro tiempo del calendario litúrgico. Ojalá que podáis ser muy bendecidos y aprovechar muy bien de manera no solamente material, con los regalos, las comidas, las cenas, etcétera, sino también que el centro de vuestros corazones sea ocupado solamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor os bendiga y nos volvemos a encontrar.